Bendiciones. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que hemos estado compartiendo para aquellos que se van a sumar a la membresía de nuestra iglesia. Y en nuestra tercera clase hablaremos del plan de redención, de la salvación. Y la salvación en sí plantea un problema en nuestra cultura moderna. Una cultura que dice que la verdad es relativa, de tal manera que las personas constantemente están pensando: ¿cuál es el problema que yo tengo? La gente está pensando que la salvación que ellos necesitan, ¿de qué en realidad debe ser? ¿Salvados de qué? ¿Salvados para qué? ¿Salvados por quién? Y en la clase anterior estuvimos hablando acerca de cada una de las cosas que nosotros hemos hecho, de los pecados que hemos cometido. Producto de esto merecemos el castigo eterno de Dios. Por la gracia de Dios fue provista en la cruz salvación para nosotros mediante Cristo, y allí fuimos comprados nosotros. Fue comprada nuestra esclavitud del pecado. Allí, mediante esa obra, Cristo ganó la salvación en el pasado, en el presente, en el futuro, para cada uno de nosotros. De tal manera que los cristianos han sido salvados. Efesios 2:8. Los cristianos están siendo salvos constantemente. En 1 Corintios 1:18. Y esta salvación se consumará completamente algún día, cuando ya no tendremos consecuencias ninguna por nuestros pecados. Romanos 5:9. Para hablar de la salvación, tenemos que hablar de que hay un orden lógico en la salvación. O sea, cómo se aplica la salvación a las personas. Aquí tenemos que hacer el señalamiento de que hablamos no de un orden cronológico. Esto va detrás de esto, esto sucede después de esto, sino que hay un orden lógico, cosas que tienen que pasar necesariamente para que una persona sea salva. Y vamos a estar mirando la epístola a los Romanos 8, los versos 29 y 30, donde dice: porque a los que antes Dios conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. De tal manera que ese orden lógico es definido por muchos en la teología de muchas maneras. Pero algunos términos básicos en este orden lógico de la salvación que queremos compartir con ustedes es la elección. Dios escoge las personas que serán salvas. El llamado de Dios a esas personas mediante el Evangelio, que tiene que ver con proclamar ese Evangelio y con escuchar el mensaje del Evangelio por parte de quienes están escuchando. La regeneración, nuevo nacimiento. La conversión, que implica fe y arrepentimiento. La justificación, que es la posición legal correcta que nosotros recibimos, o sea, la justicia de Cristo imputada a nosotros. La santificación, que es un proceso de crecimiento en obediencia, en conocimiento, para llegar más a la estatura de Cristo. Y la glorificación, cuando recibamos un cuerpo con Él resucitado. Una vez más, tenemos que decir que este orden no es estrictamente cronológico. Nosotros sabemos que todas estas cosas suceden. Por ejemplo, en el momento que nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Cristo, Dios nos justifica, Dios nos adopta, y allí comienza ese proceso de santificación en nuestra vida. No todo esto sucede a la vez, eso está claro. Obviamente somos regenerados antes de ser glorificados. Pero principalmente este orden del que estamos hablando es más bien lógico que cronológico. Así es que vamos a estar viendo algunos de estos términos para hablar del plan de redención. Y la elección, que fue el primer término que mencionamos, es el acto de Dios antes de la creación, en que Él escoge que algunas personas sean salvas, no a causa de ningún mérito previsto en ellas, sino por su beneplácito y su soberano placer.
Él garantizó la salvación, Jesús, en la cruz la ganó y otorga los beneficios de su muerte y resurrección a las vidas de aquellos que arrepentidos vengan a Él. De tal manera que si van a ser rescatados de algo, específicamente de sus pecados, de sus vidas, Dios debe tomar la iniciativa. Y esto es precisamente lo que Dios hace. Él soberanamente saca al hombre del reino de Satanás y lo coloca en el reino de Cristo. Esto es lo que nos dice Colosenses 1:13. Entonces, Lucas nos escribe en Hechos 13:48 acerca de Pablo y Bernabé predicando a los gentiles en Antioquía, que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron allá todos los que estaban ordenados para vida eterna. También Efesios 1:4 y 5 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo también en 1 Tesalonicenses 1 del 4 al 5 nos dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros y por amor a vosotros. Segunda a los Tesalonicenses 2:13, Pablo escribe más tarde, pero nosotros debemos dar siempre gracias respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. De tal manera que la elección de Dios de salvar a ciertos individuos descansa únicamente en su voluntad, en su amor. No hacemos nosotros nada para merecer esto. Su elección de salvar a pecadores particulares no se basó en ninguna respuesta u obediencia prevista de nuestra parte. La salvación es completamente por gracia. Amamos porque Dios nos amó primero a nosotros, elegimos a Dios porque Él nos escogió primero. En Deuteronomio 7, 7 y 8, Dios claramente expone la razón por la cual escogió soberanamente a Israel para ser un pueblo escogido. Aquí no estamos hablando de salvación, sino la elección de un pueblo. Y dice que la manera en la que lo hace no fue por ser ellos, y dice exactamente el texto, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, o sea, por el amor de Dios. Romanos 9, 10 al 16 lo explica también claramente. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esta frase, a Esaú aborrecí, suena bien fuerte, suena injusto. Sin embargo, cuando miras la vida de Jacob, que fue quien fue escogido para representar a un pueblo, ahí en Génesis, especialmente durante sus primeros años, usted verá que el comportamiento de Jacob es detestable. Él es un traidor, él es un mentiroso, él es intrigante. La pregunta más difícil no es cómo Dios puede aborrecer a Esaú, sino cómo Dios puede amar justificadamente a Jacob, un pecador, alguien que va en contra de su ley. La explicación es que todos merecemos la condenación eterna, pero en su amor y misericordia Dios planeó salvar a algunos. Una adhesión común a la doctrina de la elección es manifestada porque la elección significa que los incrédulos no tendrán ninguna oportunidad de creer, pero la Biblia no apoya esta opción. Cuando las personas rechazan a Jesús,
Él siempre puso la culpa sobre las personas y no sobre Dios, sobre su decisión voluntaria de rechazarle, no por algo decretado por Dios, sino por la elección que las personas decidieron para rechazarle a Él. En Juan 5:40, el mismo Jesús dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Las personas no quieren venir a Dios. Y este es un patrón consistente en las Escrituras. Las personas que permanecen en la incredulidad lo hacen porque no están dispuestas a acercarse a Dios, y la culpa de tal incredulidad siempre recae en los incrédulos, nunca en Dios. El siguiente aspecto que tenemos que mirar en el plan de la redención es el llamado. Porque sin la invitación del Evangelio o el llamado del Evangelio, nadie sería salvo. Nos dice 2 Tesalonicenses 2:14, nos dice Romanos 10:14, y cómo creerán los hombres en aquel de quien no han oído. Y ahora sí, 2 Tesalonicenses 2:14, Dios nos llamó a la salvación a través del Evangelio. Mientras que un llamado evangelizador externo y general va dirigido a todos los hombres, algo que algunos rechazan, un llamado interno más fuerte es efectivo, es dado por nuestro Dios soberano, quien convoca a las personas que responden de manera acertada, con fe salvadora, a través de la obra del Espíritu Santo, que enamora, que convence los corazones. Romanos 8:29 dice que aquellos a quienes Dios predestinó, Él también llamó. Dios es quien llama. Como podemos ver, este es un llamamiento eficaz, es un acto de Dios. Como dice Pablo, que los que fueron también justificados, estos también entonces como consecuencia son glorificados. Debemos llamar a todos a arrepentirse de sus pecados y a confiar en Cristo, pero debemos también ser conscientes de que todos no van a responder positivamente al Evangelio. Solo es Dios quien puede hacer esta obra. Juan 6:44 nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En el verso 65 de ese mismo capítulo se repite esta enseñanza: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquellos de nosotros que somos cristianos hemos sido llamados a hacerlo. Hemos recibido oídos para escuchar y ojos para ver la luz del Evangelio. La elección nos convierte en robots que no tienen opciones reales. No, nuestras elecciones son voluntarias porque son las que queremos y decidimos hacer. También tenemos verdadera responsabilidad nosotros por nuestras elecciones. El siguiente punto a tratar es la regeneración. Y es difícil determinar el momento exacto en el que una persona escucha la proclamación del Evangelio y es regenerada. Así que no debemos preocuparnos nosotros si no podemos ponerle minutos, segundos al momento en el que fuimos regenerados, al momento en el que fuimos convertidos. Sin embargo, debemos decir que la predicación del Evangelio generalmente coincide con la regeneración del hombre. Al menos esto sucedió en la casa de Cornelio, en Hechos 10. Dice que mientras Pedro todavía estaba hablando el Evangelio, el Espíritu Santo vino sobre los que escucharon el mensaje. De tal manera que la regeneración es un acontecimiento instantáneo en el cual el Espíritu Santo obra en nosotros y nos habilita para seguir a Cristo. Entremezclado, allí está la conversión y la justificación. En Ezequiel 36, del 26 al 27, cuando Dios hace promesas sobre lo que Él hará por su pueblo, Él dice: yo os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Observa que es Dios quien está actuando. Él tiene un rol activo. Él dice: estas cosas yo las haré. También Juan 1:13 dice que los cristianos no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien debe dar ese primer paso para capacitarnos, a arrepentirnos y a creer. En Hechos 16:14, Lucas dice, hablando con respecto a Lidia, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios abrió su corazón, luego ella pudo responder con fe. No podemos tener un corazón suave, no podemos tener oídos para escuchar el Evangelio a menos que Dios nos los dé. La regeneración crea en nosotros un estado de corazón y espíritu que nos hace apartarnos de nuestro pecado y comprometernos con Cristo en la fe. Primera de Juan 3:9 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La conversión, que suele estar entremezclada, es nuestra respuesta voluntaria a ese llamado de Dios, en el cual nos arrepentimos de todo corazón de los pecados que hemos cometido y ponemos nuestra fe, ponemos nuestra confianza en Cristo para nuestra salvación personal. Tenemos que hablar aquí de dos términos: arrepentimiento. El arrepentimiento implica un dolor sincero por ese pecado que yo he cometido, que al tener yo ahora el pensamiento de Dios yo comienzo a aborrecer. Es una renuncia a Él y un compromiso sincero de abandonarlo. Es un compromiso para comenzar a caminar en obediencia con Cristo. No es una simple confesión de pecado. La confesión es el primer paso para el arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento. El arrepentimiento requiere un abandono total del pecado y la búsqueda de otra forma de vida. Porque si el propósito del arrepentimiento es restaurar una relación que está quebrantada con Dios, debemos entender que Dios no puede ser burlado y abandonar esa conducta pecaminosa. No podemos decirle que lo sentimos y continuar viviendo en nuestro pecado. El verdadero arrepentimiento es confesar ese pecado y luego apartarse de él. Acabar de entender que Cristo ha dado salvación a nuestra alma para libertarnos del pecado. Las primeras palabras de Jesús en Marcos es un llamado al arrepentimiento y a la fe. Marcos 1:15 nos dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Las últimas palabras a los ancianos de Éfeso resumen el Evangelio que él predicó. Hechos 20, 20 y 21 nos dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que arrepentimiento es volverse completamente. Imagine usted que quiere ir de Tampa a Miami y tomar la carretera sur, la carretera que desciende a Miami. Pero usted equivocadamente ha tomado el rumbo norte. Y usted está viendo los carteles que les dice que usted está yendo arriba, que usted está yendo a Ocala. Alguien en su carro, su esposa le dice: está yendo en el camino correcto. Incorrecto. ¿Qué debe hacer usted? Usted debe bajarse de la rampa y regresar atrás. Pues usted lo hace. Usted se baja, usted decide regresar atrás, pero unos minutos yendo al sur, usted se vuelve a bajar y vuelve a tomar el norte. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que si usted está yendo al norte, usted decide bajar al sur. Es cambiar completamente el sentido de la dirección a donde usted va. Joel 2, 2 y 13 dice: por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y se duele del castigo. Mi oración es que si cualquiera de los que nos ven o han estado participando en estas clases están viviendo en un pecado de arrepentimiento sin confesión, lo confiesen a Dios, abandonen ese pecado para la salvación de sus almas, para la santificación de sus vidas. Arrepentimiento es clave en la conversión. El siguiente es la fe.
Y es la confianza en la obra de Cristo a nuestro favor. Efesios 2, 8 al 10 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe, en primer lugar, debe incluir el conocimiento de Cristo, lo que Él ha hecho en el Evangelio. La fe salvadora solo se logra conociendo las noticias del Evangelio de Jesucristo, conociendo las buenas nuevas. Romanos 10:14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La fe salvadora también debe incluir confianza. No solo sabemos de Él, no solo conocemos, no solo hemos escuchado, sino que confiamos que esa obra es suficiente para salvarnos a nosotros. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. O sea, eso debe traducirse en una confianza en esa obra, entregado, depositado en ella. Aquí es importante resaltar que la fuerza de nuestra fe, que no es la fuerza de nuestra fe lo que nos salva, sino el objeto de nuestra fe lo que nos salva. Es Jesucristo el objeto de nuestra fe. Él es quien obra nuestra salvación. Puede ser que estés colgando de un hilo, pero la fuerza de lo que tú te estás agarrando, tu fuerza no es lo que te va a salvar, sino ese hilo que te sostiene. Quien está sosteniendo ese hilo. Y a medida que aprendes y entiendes que no se trata de la fuerza de tu fe, sino la persona, la obra de Cristo, rápidamente podrás entender entonces la salvación. Ya que no eres tú quien se aferra a Cristo, sino es Él quien se aferra a ti. Esa fe salvadora en arrepentimiento nos une al Salvador. Estar unidos en Cristo significa que los creyentes se unen personalmente a Jesús, vivo, encarnado, crucificado, resucitado y reinante por su Espíritu a través de la fe. Tenemos que hablar también acerca de la justificación, y es la bendición salvadora mediante la cual los pecadores son declarados justos ante Dios, a través del perdón de sus pecados y la imputación de esa justicia que Cristo logró para nosotros en la cruz. Esta es una declaración legal o judicial delante de Dios de que somos justos ante sus ojos, no debido a nuestras obras, sino porque Él mismo lo acredita a nuestro favor, justicia por la obra de su Hijo. Somos contados justos en Cristo. Segunda a los Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, ese es Cristo, por nosotros los hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. Filipenses 3, 4 y 9 nos dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, este es Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, dice él, verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es en la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nosotros somos justificados solo por la fe, solo en Cristo, no por nuestras obras. Es algo instantáneo sobre nuestra verdadera confesión de fe en Cristo. Cristo no solo nos acredita la gracia para que nosotros podamos producir buenas obras y ganar nuestro camino al cielo, como en la posición que el catolicismo romano presenta para nosotros. Gálatas 2:16,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Te has preguntado por qué la fe es el medio que Dios usa para justificar al pecador? ¿Por qué Dios no usó el amor, la humildad o la bondad? Bueno, Dios usa la fe porque va exactamente en contra de nuestra autodependencia y deposita confianza plena en Dios. La siguiente palabra que tenemos que definir y hablar sobre ella es la santificación, y es una bendición salvadora en los creyentes en virtud de que están unidos ahora a Cristo, en virtud de que comparten esa santidad de Cristo, llevan el título de santos y progresivamente llevan a cabo la santidad que ya es nuestra por Él. Por tanto, ese acto de salvación en el que Dios nos bendice abundantemente a llevarnos a una mayor conformidad de la imagen perfecta en Cristo Jesús. En términos más simples, la santificación es una obra progresiva de Dios y el hombre que nos hace cada vez más libres del pecado, más como Cristo en nuestras vidas reales. Ahora, la santificación es posicional o definitiva. O sea, ocurre en el momento en que somos regenerados, en el momento que somos nacidos de nuevo, somos santificados. Cuando somos regenerados, cuando somos unidos a Cristo, hay una brecha definitiva con el pecado y la separación de este compromiso con la santidad o la justicia en el pecador. Wayne Grudem lo expresa de esta manera: una vez que hemos nacido de nuevo, hay un cambio moral que ocurre en nosotros, de tal manera que no podemos seguir pecando como un hábito o patrón de vida. Primera de Juan 3:9. Porque el poder de la nueva vida espiritual dentro de nosotros nos impide ceder a una vida constante de pecado. La santificación, aparte de ser posicional, también es progresiva. Nosotros crecimos en santidad por la gracia de Dios por el resto de nuestras vidas. Segundo a los Corintios 3:18 nos dice: por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor el Espíritu. Filipenses 3 y 14 nos dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El otro punto con respecto a la santificación que tenemos que ver es que la santificación nunca se completará en esta vida que nosotros estamos viviendo ahora. La santidad perfecta, la santificación completa, solo se logra al morir, cuando entremos completamente en el reino de Dios. Primera de Juan 3, 2 y 3 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. También la santificación es un proceso doble. Es tanto nuestro trabajo como el trabajo de Dios. Filipenses 2, 2 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. También 1 Tesalonicenses 5 nos dice: y el mismo Dios de paz santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Dios está santificando a los que escogió, regeneró, justificó y adoptó, ¿puede un creyente caer de ese estado justificado? Nosotros creemos que los verdaderos creyentes son solo aquellos que resisten hasta el final, que su apego perseverante a Cristo es la gran marca de que son cristianos y de que los distingue de personas que han profesado superficialmente la fe.
Creemos que la providencia de Dios vela por su bienestar y ellos son guardados por el poder de Dios a través de la fe para salvación. Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. También dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una vez más, creemos que los verdaderos creyentes son solo aquellos que resisten hasta el final, que su apego perseverante a Cristo es la gran marca que los distingue de aquellos profesores superficiales, aquellos que profesan superficialmente la fe. Así es que primera de Juan 2:19 nos muestra otro texto que dice: estos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El último estado es la glorificación. Y la glorificación es esa bendición salvadora en la que los creyentes disfrutan la plena y la final restauración de su unión con Cristo, en la cual los santos serán transformados para reflejar la perfecta imagen de Jesucristo por la eternidad. Aquí tenemos que hablar de la muerte un poco y del estado intermedio, porque la Biblia presenta una visión diferente a lo que el mundo tiene de la muerte. No es fallecer o dejar de existir, no es navegar felizmente hacia el atardecer. Las Escrituras aclaran que la muerte es una maldición. Es una consecuencia directa por el castigo del pecado. La paga del pecado es la muerte, nos lo dice Romanos 6:23. Y todos mueren porque todos han pecado, Romanos 5:12. La muerte no es natural, no es pacífica, es trágica y aterradora porque refleja el justo juicio de Dios sobre nosotros en nuestro pecado. No hay nada romántico acerca de la muerte en la Biblia. Es tan horrible que incluso al que triunfaría sobre esta, que fue Cristo Jesús, la muerte le estremeció y se conmovió ante la tumba de su amigo Lázaro. Entonces, ¿cómo aquellos que tienen esperanza debemos considerar este asunto de la muerte? ¿Qué pasa cuando morimos? La mayoría de lo que la Biblia dice acerca del cielo se refiere al estado eterno, lo que sucede después de la resurrección final, no al estado intermedio, lo que sucede entre la muerte y la resurrección final. Las Escrituras dicen que cuando morimos, nuestras almas y cuerpos se separan mientras esperan esa reunión final en los cielos y la tierra que el Señor ha creado. No estamos simplemente en algún espacio contemplativo suspendido. Tampoco somos almas perdidas vagando por las sombras o cruzando el río, como algunos dicen. Más bien, segundo a los Corintios 5:18, Pablo nos enseña: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así, cuando morimos, somos hechos parte de la verdadera acción en ese mismo momento, juntos a muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, como bien nos dice Hebreos 12, del 22 al 23. Cuando morimos, nuestras almas van inmediatamente a estar con Él, van a disfrutar. Y este va a ser el momento más feliz de nuestra vida. Disfrutaremos la existencia y la presencia continua de nuestro Salvador, de nuestro Cristo, mientras esperamos la resurrección de nuestros cuerpos en el último día. Pero algunos han tomado la imagen de dormir de la Biblia, que es una referencia a la muerte, como apoyo a una especie de sueño del alma, y de acuerdo con este punto de vista, los cristianos están en un estado suspendido de inconsciencia hasta el juicio final. La Biblia habla del estado intermedio como una existencia consciente, no un sueño, ni un sueño del alma. Después de todo, debemos considerar las palabras
de Cristo al ladrón en la cruz cuando le dijo: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Así es que nosotros podemos alabar a Dios, porque cuando morimos no entramos en un coma etéreo, en un coma por un tiempo esperando su justificación, sino que entramos en la presencia de Jesús. Sin embargo, otros han sugerido que el estado intermedio ofrece todas las oportunidades, incluso de salvación post-mortem, o sea, después de muerte. Aún algunos pueden salvarse. Y es algo también ilógico. También Lucas 16, del 9 al 31, en aquella parábola del hombre rico, no hubo una segunda oportunidad. Ninguna oportunidad post-mortem para este hombre rico que rechazó a Dios en toda su vida y que quería una oportunidad después. Esto significa también que la idea del purgatorio tampoco es consciente con el estado intermedio. Y el purgatorio es la doctrina católico-romana que enseña que aunque Cristo ha perdonado la culpa del pecado, el castigo por los pecados debe ser sufrido antes de que uno pueda ser completamente limpio y entrar al cielo. Hay otro punto con respecto al estado intermedio que rechaza la noción de aniquilacionismo. Esta es una palabra complicada, donde los que mueren en incredulidad son aniquilados, cuerpo y alma completamente destruidos, mientras que los creyentes existen eternamente con el Señor. Este es un punto que tampoco sostenemos y que tampoco creemos con respecto al estado intermedio. Aquellos que mueren con Cristo estarán en la presencia del Señor, aquellos que mueren sin Cristo irán al infierno. Daniel 12:2 nos dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los pecadores y los santos continuarán existiendo para siempre. Esta es una verdad importantísima porque nos enseña a cuidar las personas, porque sabemos que van a existir para siempre y queremos que existan verdaderamente en el gozo de Dios y no bajo la ira de Dios. Esta es una realidad de que las personas van a existir para siempre, y es la razón por la cual nosotros queremos hablarles a ellos acerca del castigo eterno. Esta es la razón por la cual Jesús habló mucho en sus evangelios con respecto al castigo eterno. Mateo 25:46, también Mateo 3:12, donde el fuego del infierno no se extingue, es eterno. Tenemos textos también ahí en Mateo 18:8, en Mateo 25:41. Si alguien viene a ti y te dice que Jesús nunca habló acerca del infierno, simplemente puedes estar seguro de que ese no ha leído su Biblia. Y el estado final del hombre es la glorificación. La glorificación es la esperanza final del cristiano. Es el paso final en la aplicación de la redención. Sucederá cuando Cristo regrese y levante de entre los muertos los cuerpos de todos los creyentes de todos los tiempos que hayan muerto, los reúna con sus almas y transforme los cuerpos de todos los creyentes que permanecen vivos, dando así a todos los creyentes en el mismo tiempo cuerpos de resurrección perfectos como el suyo. En ese momento nosotros también seremos completamente redimidos, completamente libres de la muerte y del pecado, y libres puramente para alabar a Dios en su presencia. Allí seremos perfeccionados. Nos dice 1 Corintios 15, del 51 al 52, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Filipenses 3:21 nos dice que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto significa que nuestros cuerpos serán como el de Cristo, no porque nos parezcamos a Él, sino porque nuestros cuerpos no se desgastarán, no envejecerán, no enfermarán, no sufrirán daño. Apocalipsis 21, del 3 al 5. Esta es la razón por la cual las Escrituras dicen: seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Para concluir esta clase, quiero preguntarte: ¿esperas ansiosamente el regreso de Cristo cuando su salvación sea completa y nuestros cuerpos sean como el de Cristo?
Hay momentos específicos en la vida en los que te hacen pensar estar ya disfrutando de este momento. Esa es una de las bellezas de ser parte de una iglesia local. Tener amistades diferentes, personas diferentes, todos diferentes, pero creen en Jesús. Y solo quiero decir cuánto nos puede alentar a nosotros como personas que vivimos, ver a los santos mayores que ya han partido y están con el Señor. Ver incluso a los que están sufriendo sus cuerpos mortales con determinadas enfermedades, con determinadas dificultades. Saber que en Cristo nuestro cuerpo es de Él y un día en esperanza estaremos viviendo en su presencia. Filipenses 3:20 hasta el 4:1 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetará a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo mío y coronas mías, estar firmes en el Señor. La iglesia no espera el regreso de Cristo para que podamos estar unidos a Él. Más bien, la iglesia está unida a Cristo y espera ansiosamente la consumación de esta unión. Nuestra salvación no es egocéntrica, sino teocéntrica. Lo más bello del cielo no serán las calles de oro, no será el mar de cristal, o que no habrá dolor, o que no habrá llanto, o que no habrán cuentas que pagar. Lo más bello será que el Cordero de Dios, quien ha logrado nuestra redención, estará en medio de esa ciudad para siempre. Lo más bello será que hemos sido salvados de la ira eterna y de las consecuencias de nuestro pecado.